Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy nos sumergimos en un tema que ha estado en boca de todos, un auténtico culebrón turco que ha generado muchísima controversia y del que, créanme, hay muchísimo que hablar. Hoy vamos a desentrañar el conflicto, la tensión, el drama, de Demet Özdemir y Gülden Yaman. Sí, como lo oyen, el lío entre estas dos mujeres. Prepárense porque lo que les voy a contar tiene giros inesperados, secretos a la luz y detalles explosivos que estoy segura, les van a dejar con la boca abierta. Así que si son nuevos por aquí, ya saben. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y prepárense para un viaje lleno de chismes, secretos y por supuesto, mucho drama turco. Empecemos. Bueno, para los que no estén familiarizados con estos nombres, Demet Özdemir es una actriz turca súper conocida, un verdadero icono en Turquía y con una base de fans gigantesca a nivel mundial. La hemos visto brillar en muchísimas series, con papeles protagónicos que nos han robado el corazón. Series como Erkencikus o Doğu Unep Kaderindir la han consagrado como una de las actrices más queridas y talentosas de su generación. Su carisma, su belleza y su talento para la actuación la han convertido en una de las figuras más solicitadas y respetadas de la industria. Ha protagonizado campañas publicitarias de renombre, ha sido portada de revistas de moda y su nombre es sinónimo de éxito en el mundo del entretenimiento turco. Su capacidad para conectar con el público, tanto en Turquía como a nivel internacional, es innegable. Y por otro lado, tenemos a Gülden Yaman, que es una diseñadora de vestuario muy reconocida en la industria del entretenimiento turco, con una larga trayectoria y un ojo experto para la moda. Ha trabajado en muchísimas producciones exitosas y, digamos, que es una figura importante en el mundo del espectáculo. Su trabajo no solo se limita a la selección de prendas, sino que también incluye la conceptualización de la imagen de los personajes, la investigación de tendencias, la coordinación con el equipo de producción y la adaptación de los diseños a las necesidades de cada escena y personaje. Su creatividad y su profesionalismo la han llevado a colaborar con los nombres más importantes de la industria, convirtiéndola en una figura clave en el éxito visual de numerosas series y películas. Pero, ¿dónde entra el conflicto? ¿Por qué estas dos mujeres, aparentemente inofensivas, se han convertido en el centro de una tormenta mediática? Pues todo empezó con rumores que poco a poco fueron tomando forma y que hablaban de una supuesta enemistad entre Demet y Gülden. Al principio nadie les dio mucha importancia, pensamos que eran simples chismes, cosas de redes sociales, pero la cosa se puso seria. La verdad, en el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día. A menudo son exageraciones o interpretaciones erróneas de situaciones. Sin embargo, en este caso, los rumores tenían una base, y esa base se fue construyendo y solidificando con el tiempo. La chispa que encendió la mecha, el punto de inflexión, fue cuando Demet comenzó a ser relacionada sentimentalmente con Can Yaman, el famosísimo actor turco con el que protagonizó Erkencikus. La serie, como muchos saben, fue un éxito rotundo, y la química entre Demet y Can traspasó la pantalla, generando un gran revuelo entre los fans y los medios. La especulación sobre una posible relación amorosa entre ellos era constante. Y finalmente la especulación se convirtió en realidad, y comenzaron a ser pareja en la vida real. En ese momento Gülden Yaman era la estilista de Can. Ella era la encargada de asesorarlo en cuanto a su imagen, de elegir su ropa y de definir su estilo personal. Empezaron a surgir rumores de que Gülden no veía con buenos ojos la relación de Demet y Can. Al parecer, Gülden, y aquí es donde entramos en terreno pantanoso, habría expresado opiniones negativas sobre Demet, supuestamente criticando su estilo, su personalidad y hasta la atención, su profesionalismo. La diseñadora, según los rumores, consideraba que Demet no era la pareja adecuada para Can, y habría hecho comentarios despectivos sobre su forma de vestir, su comportamiento y su desempeño profesional. Imagínense la bomba. En un mundo donde la imagen lo es todo, y donde las relaciones personales influyen en la vida profesional, las críticas de una estilista con influencia podrían tener consecuencias importantes. Estos rumores, obviamente, llegaron a oídos de Demet. ¿Y cómo creen que reaccionó? Pues, dicen las malas lenguas, que Demet no se quedó callada. Al parecer, ella, molesta por las supuestas críticas y la supuesta intromisión de Gülden en su relación, tomó cartas en el asunto. Se dice, y aquí es donde la historia se pone más picante, que Demet influyó para que Gülden dejara de trabajar con Can Yaman. O sea, literalmente la sacó de la ecuación profesional.
Se rumorea que Demet, con su influencia y su poder en la industria, hizo que Khan despidiera a Gulden, o que al menos dificultó su continuidad como estilista. Esta supuesta acción, obviamente, generó aún más tensión y alimentó los rumores de enemistad. La situación, por supuesto, no hizo más que escalar. Los medios turcos, como no podía ser de otra manera, se hicieron eco de la noticia. La prensa, ávida de noticias jugosas, comenzó a investigar, a buscar declaraciones, a escarbar en las redes sociales. Y por supuesto, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Fans de Demet contra fans de Khan, fans de Gulden defendiéndola, y todo el mundo opinando, comentando y echando más leña al fuego. El culebrón turco por excelencia había comenzado, y nadie quería perderse un capítulo. Durante meses el tema dominó los titulares. Se especulaba sobre los motivos de la supuesta enemistad, sobre las consecuencias profesionales para Gulden, sobre el impacto en la relación de Demet y Khan. Los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales, dedicaron horas de programación y cientos de artículos a analizar el conflicto. Los expertos en farándula, los periodistas y los comentaristas de espectáculos opinaban sobre el tema, tratando de arrojar luz sobre la situación. Y claro, ambas partes, por lo general, mantuvieron un silencio prudente. Ninguna de las dos quiso hablar abiertamente sobre el tema, lo que solo alimentó la curiosidad y la especulación. Demet y Gulden, conscientes de la atención mediática que estaban generando, optaron por no hacer declaraciones, con el fin de evitar una escalada del conflicto y de proteger su imagen pública. Sin embargo, el silencio, como suele suceder en estos casos, no hizo más que intensificar el interés del público y de los medios. Pero como suele suceder en estos casos, el silencio no es sinónimo de olvido. A medida que el tiempo pasaba, los detalles del conflicto se fueron filtrando. Fuentes cercanas a ambas partes, aunque anónimas, comenzaron a hablar. Se filtraron supuestos mensajes de texto, conversaciones privadas, fotografías, detalles que revelaban la verdadera magnitud del conflicto. Estas fuentes cercanas, que a menudo son personas con intereses personales o con ganas de protagonismo, comenzaron a alimentar los rumores y a aportar información exclusiva a los medios de comunicación. Y aquí es donde entramos en los detalles explosivos. Según estas fuentes, Gulden Yaman, aparte de las críticas sobre Demet, supuestamente intentó sabotear la relación con Khan Yaman. Al parecer, Gulden no veía con buenos ojos la relación, y según algunos testimonios, habría intentado desestabilizar a Demet, sembrando dudas y generando conflictos. Se dice que Gulden, aprovechando su cercanía a Khan, habría hablado mal de Demet, intentando minar la confianza entre la pareja. Imaginen el caos. La intriga, las traiciones y los juegos de poder son elementos comunes en el mundo del espectáculo, y este conflicto parecía tener todos los ingredientes para convertirse en un verdadero culebrón. Por otro lado, también se filtraron detalles sobre el impacto profesional de Gulden. La diseñadora, al parecer, sufrió las consecuencias de su supuesta actitud. Perdió contratos, proyectos y oportunidades laborales. La industria turca, tan hermética y competitiva, le habría dado la espalda. Es decir, se vio perjudicada directamente por este enfrentamiento. El mundo del espectáculo, como sabemos, es cruel y despiadado. Las reputaciones se construyen y se destruyen en un abrir y cerrar de ojos. Las malas lenguas, los rumores y las polémicas pueden afectar gravemente la carrera de una persona. En este caso, Gulden supuestamente sufrió las consecuencias de sus acciones, perdiendo contratos y proyectos. Pero la historia no termina ahí. Según otras fuentes, la propia relación entre Demet y Khan Yaman, que en principio parecía idílica, también se vio afectada por el conflicto. Las tensiones, las presiones, los rumores, la supuesta intromisión de Gulden, todo esto habría pasado factura a la pareja. La exposición mediática, el asedio de los paparazzi, las críticas y las especulaciones, sumado a las tensiones generadas por el conflicto con Gulden, habrían minado la relación entre Demet y Khan. De hecho, poco después, la relación entre Demet y Khan llegó a su fin. ¿Fue el conflicto con Gulden el detonante de la ruptura? Es algo que nunca sabremos con certeza, pero lo cierto es que el ambiente tóxico no favoreció en nada la relación. El final de la relación entre Demet y Khan, que había sido tan celebrada por sus fans, fue un duro golpe para ellos y para la opinión pública. El romance de cuento de hadas, que había nacido en la pantalla, llegó a su fin, dejando un sabor agridulce en el aire. ¿Y qué pasó con Gulden Yaman? Pues aunque al principio se mantuvo en silencio, finalmente decidió romperlo.
A través de sus redes sociales, publicó mensajes enigmáticos, indirectas y fotografías que, de alguna manera, parecían confirmar la enemistad con Demet. Nunca la mencionó directamente, pero sus publicaciones dejaban entrever su malestar y su frustración. Guldem, cansada del silencio y de los rumores, decidió dar su versión de los hechos, aunque de forma sutil y velada. Sus publicaciones en redes sociales, con frases enigmáticas y fotografías sugestivas, generaron aún más especulación y alimentaron el conflicto. Por su parte, Demet Özdemir, también a través de las redes sociales, respondió a las indirectas de Guldem. Publicó mensajes enigmáticos, fotografías de ella misma, y declaraciones que, de alguna manera, reafirmaban su posición. Nunca habló directamente de Guldem, pero sus publicaciones dejaron claro que ella no se iba a quedar callada. Demet, por su parte, también utilizó sus redes sociales para responder a las críticas y a las indirectas. Sus publicaciones, con mensajes enigmáticos y fotografías que reflejaban su estado de ánimo, generaron un nuevo debate en las redes sociales. La tensión entre ambas actrices, por supuesto, sigue presente. No hay declaraciones públicas que confirmen o desmientan la enemistad, pero las indirectas, los rumores y las especulaciones continúan. Lo cierto es que el conflicto entre Demet Özdemir y Guldem Yaman sigue siendo uno de los temas más comentados en la industria del entretenimiento turco. A pesar del paso del tiempo, el conflicto entre Demet y Guldem sigue siendo un tema recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales. La enemistad entre ambas actrices, aunque no sea pública, sigue presente y las indirectas y las especulaciones continúan. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿quién tiene la razón? ¿Quién es la culpable? ¿Quién está mintiendo? La respuesta, como siempre, es complicada. Es difícil saber la verdad absoluta en este tipo de conflictos. Cada parte tiene su propia versión, sus propios motivos, sus propios intereses. La verdad, en este tipo de situaciones, suele ser difusa y fragmentada. Es difícil, por no decir imposible, conocer la versión completa y objetiva de los hechos. Cada persona involucrada tiene su propia perspectiva, sus propios intereses y sus propios motivos. Pero lo que sí podemos afirmar es que este conflicto ha generado un gran revuelo. Ha puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, la importancia de la imagen pública y el impacto de los rumores y las especulaciones. El conflicto entre Demet y Guldem ha puesto en evidencia la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, la importancia de la imagen pública y el impacto de los rumores y las especulaciones. Es un claro ejemplo de cómo una supuesta enemistad puede escalar a niveles insospechados, afectando la vida personal y profesional de las personas involucradas. Y es que, como hemos visto, el mundo del espectáculo turco no es ajeno a las intrigas, las traiciones y los dramas. Es un mundo donde las apariencias importan, donde las relaciones son efímeras y donde la competencia es feroz. El mundo del espectáculo, como sabemos, es un lugar donde la competencia es feroz, donde las relaciones son efímeras y donde las apariencias importan. Las intrigas, las traiciones y los dramas son elementos comunes en este ambiente. ¿Y qué lecciones podemos sacar de todo esto? Pues principalmente que debemos ser cautelosos con lo que decimos y hacemos, que debemos ser respetuosos con los demás y que debemos evitar los juicios y las críticas gratuitas. La vida, ya de por sí, es complicada. No necesitamos agregarle más problemas con nuestras acciones y palabras. La lección principal que podemos sacar de este conflicto es la importancia de la prudencia y el respeto. Debemos ser cautelosos con lo que decimos y hacemos, evitando los juicios y las críticas gratuitas. En resumen, la historia entre Demet Özdemir y Guldem Yaman es un auténtico culebrón turco, lleno de drama, secretos y detalles explosivos. Un conflicto que ha afectado la vida personal y profesional de ambas, y que ha generado un gran revuelo en la industria del entretenimiento turco. La historia entre Demet y Guldem es un claro ejemplo de cómo un conflicto personal puede tener consecuencias importantes en la vida personal y profesional de las personas involucradas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo. Muchas gracias por vernos. ¿Qué opinan de este tema? ¿Creen que Guldem tenía razón en sus críticas? ¿Creen que Demet actuó bien? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por favor, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo.
Chao.